Hola a todos y bienvenidos a mi canal. En el día de hoy, gente, vamos a continuar con el proyecto de asignar permisos a rangos, empezando marzo con un mes de super macros. No, tampoco para tanto, pero sí va a ser un mes importante porque por fin había empezado, mejor dicho, este proyecto con la intención de incorporar las consultas de SQL como si Excel fuese una base de datos, como habíamos proyectado el año pasado y que bueno, prometí que este año continuaba haciéndolo y bueno, por fin llegamos. Si me vinieron siguiendo en estos videos, creo que este vendría a ser ya el séptimo. Si vinieron siguiendo, estuvimos haciendo cosas donde buscábamos información en tablas, pero a través de macros, a través de barrido de información. Pero ahora, para quienes bueno hayan visto esos videos, vamos a ver cómo se hace exactamente lo mismo, pero a través de consultas de SQL. Onda como para que puedan comparar los dos videos e ir viendo cómo trabajaría una cosa y la otra, ¿sí? Realmente nosotros no vamos a hacer un barrido, simplemente vamos a ejecutar una consulta a un Excel, que puede ser inclusive este mismo archivo Excel, pero vamos a dejarlo preparado para poder trabajar inclusive con archivos externos, ¿sí? Inicialmente vamos a trabajar con este, pero bueno, lo vamos a dejar todo listo y preparado y funcional. Así que hoy vamos a comenzar como de nuevo. Vamos a incorporar nuevamente un formulario exactamente igual al que estábamos haciendo, que era el de selección de permisos, solo que este formulario lo vamos a dejar así como está, con la macros como habíamos llegado a hacerlo, y vamos a hacer uno exactamente igual. De hecho lo vamos a copiar para hacerlo, bueno, la parte con SQL. Así que tenemos la consulta select, la consulta update para actualizar información, la consulta insert para insertar información y por supuesto delete para eliminarla. Cada una tiene una estructura diferente obviamente al momento de ejecutarla, pero la clave está en que solo select es la que trae información. Esta no trae información tampoco y tampoco, solamente generan acciones, ¿ok? Por ejemplo, si ustedes tienen que insertar un registro y quieren saber si se insertó, lo que tienen que hacer es un insert y luego un select para saber si hay un registro con los datos que se insertaron, ¿sí? Por ejemplo. Con respecto a select, en realidad es muy grande lo que se puede hacer hoy en día. Pero hoy vamos a trabajar con una consulta lo más básica, que es obtener, al menos en este video, la tabla de usuarios y la tabla de hojas para volver a completar el formulario, ¿sí? Entonces, para obtener toda esta información nosotros habíamos especificado que esta era nuestra tabla, ¿sí? Este rango, y nosotros tenemos que, en primera instancia, al select, indicar los campos, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que poner, siempre me pasa lo mismo con esto, ahí está, son los campos. Los campos, puede haber uno, puede haber varios, e inclusive podemos utilizar el asterisco como para incluir todos los campos, pero yo prefiero no usarlos, más adelante les explicaré por qué. Entonces tendríamos, por ejemplo, campo 1, campo 2. ¿Sí? Tengan en cuenta que yo estoy poniendo como valores genéricos, donde ponemos campo 1 entre corchetes, ni siquiera van los corchetes. Van usuarios, ¿sí? O hojas o permisos, como nosotros lo habíamos puesto acá arriba, ¿ok? En nuestro ejemplo. Luego de seleccionar los campos, que podemos seleccionar un montón de cosas, e inclusive podemos hacer operaciones matemáticas como sumar, contar, y bueno, hay un montón de cosas más que se pueden hacer, tenemos que decirle que seleccionamos estos campos, pero ¿de qué tabla? Es decir, from y la tabla. Epa. Y al final del lenguaje se pone un punto y coma. Esto así es la estructura más básica para el uso de SQL, ¿sí? Para el uso del select de SQL. Y eso es lo que vamos a estar haciendo ahora. Así que, antes que nada, ya dejé acá una imagen preparada, ayuda a memoria. Como vamos a estar utilizando una tecnología totalmente diferente a lo que veníamos haciendo, de todas maneras, ahora que lo recuerdo, ya había hecho un video de AdoDB. Lo voy a buscar y si no me olvido lo voy a poner en el video para que lo tengan de referencia, donde explicábamos más o menos lo que estábamos por hacer ahora, ¿sí? Pero bueno, lo que van a necesitar en primera instancia es este controlador, el ActiveX Data Object 6.1 Library. Mi inglés es.
Y entonces, como siempre, con Alt F11 abrimos nuestro editor de Visual, vamos a herramientas, referencias y buscamos Microsoft ActiveX Data Object 6.1 Library y lo tildamos y aceptamos. Y ahí ya estaría en condiciones de utilizar este sistema. Yo acá, como siempre, estoy utilizando la versión de Office 2010, pero lamentablemente cometí un error, no en la macro, sino en haber instalado el Office 2016. Así que, desde ya les digo, no va a funcionar más en esta versión de 2010. No es que no funcione en la versión 2010. De hecho, en mi trabajo, todo lo que estoy haciendo lo sigo haciendo con Office 2010, pero aparentemente en el futuro van a estar cambiando a 2016. Así que por eso conseguí la versión 2016 para empezar a estar al tanto, ¿no? Así que lo que vamos a tener que hacer es un cambio, lamentablemente, de Office. Muy bien. En un abrir y cerrar de ojos cambiamos de Office a la versión 2016. Lo vuelvo a decir, gente, esto va a funcionar en Office 2010. Solo que como ahora instalé una versión superior, todos las configuraciones por defectos con el Microsoft Query, que lo vamos a estar utilizando ahora en breve, está ya funcionando por defecto con 2016. Así que bueno, lamentablemente me mandé ese moco, pero bueno, no pasa nada. Trabajamos con 2016 y cuando tengamos que hacer algo más simplón lo hacemos con el 2010, ¿sí? Bueno, instalamos entonces, o mejor dicho, seleccionamos el controlador, más o menos explicamos la estructura del select, no termina ahí la estructura, ¿sí? La verdad que es, hay consultas SQL gigantescas, gigantescas. Así que no termina ahí y vamos con lo primero. Nuevamente abrimos el editor con Alt F11 y tenemos acá nuestro formulario, ¿sí? Tengan en cuenta que hay un video donde explicamos cómo habíamos agregado el formulario, cómo lo habíamos completado estos controles e inclusive cómo lo habíamos configurado para que todo funcione. El tema es el siguiente: para no perder lo que ya hicimos, lo que yo hice fue exportarlo, ¿sí? Exportarlo como un archivo, y ahora lo que voy a hacer es importarlo. Solo que le cambié el nombre, ahora le puse permisos SQL como para diferenciarlo. Y, esperen que voy a cerrar el otro. Y nuevamente está vacío, ¿sí? Ahora, sí, vamos a tener que empezar a llenarlo todo de vuelta. Y sí, no lo vamos a hacer todo en un solo video porque el video de hoy ya es algo bastante grosso. Así que vamos a empezar con lo nuestro. De entrada vamos a crear un procedimiento, un módulo de clase, que lo vamos a llamar run SQL. Yo le puse SQLS porque me parece que había un procedimiento interno run SQL, la verdad que no me acuerdo. Así que para evitar problemas con las palabras reservadas le pongo el S al final. Ese módulo de clases, dale con el proceso, se va a encargar de la conexión a Excel como si fuese una base de datos. Sí, así que empezamos con eso como primera instancia. Option explicit. Y el tema es el siguiente. Bueno, ¿se acuerdan que yo les he dicho que las consultas son de 4 tipos? Insert, delete, update, que esas 3 son acciones y una que es de recibir data. Bueno, nosotros podríamos hacer 2 procesos, o mejor dicho, un proceso y una función. La función para recibir data y el proceso para las otras 3 consultas. La verdad es que no tiene sentido, así que lo vamos a hacer todo en una sola. Vamos a hacer una función pública, function, donde vamos a llamar simplemente conexión. No, vamos a ponerlo en español, conectar, mejor, porque nuevamente las palabras reservadas hay que tener cuidado. Vamos a dejarlo preparado para en el futuro poder trabajar con archivos Excel externos a este libro, ¿sí? La idea es que esto trabaja como que Excel fuese una base de datos, técnicamente hablando. Así que, gente, tengan en consideración que esto cambia todo lo que más o menos veníamos haciendo. De hecho, a partir de este año, todo lo que podemos hacer con SQL lo vamos a hacer con SQL, ¿sí? Vamos a avanzar un nivel de complejidad a los videos del señor Macros. Pero bueno, si no se entienden, como puede pasar, porque la verdad este canal se alineó naturalmente a gente que generalmente no tiene mucha experiencia y está perfecto. Así que si ustedes ven que se complica demasiado, me avisan y hago algo parecido con macros normales, ¿sí? Con macros con bucles o barrido de información. Pero bueno, vamos a dejarlo preparado para que
funcione para este libro y para libros externos. Lo que primero vamos a necesitar es justamente la consulta SQL, así que vamos a generar una variable, un parámetro, una variable parámetro, ¿sí? de SQL de tipo string. En esta se van a cargar el select, insert, delete y update, ¿ok? Que va a ser un literal. Luego tenemos que saber cuál es la ruta del archivo. Pero ojo, la ruta y no la ruta completa, ruta y archivo, solo la ruta. La ruta de tipo string. Luego necesitamos saber a qué libro vamos a conectar. Fíjense que estamos separando las cosas, ¿ok? Libro as string. Y con eso, perdón, es suficiente como para empezar. Yo creo que ya no va a ser necesario nada más. Bueno, esto es una función. Las funciones devuelven algo. ¿Qué vamos a devolver? Una matriz, ¿sí? Porque acuérdense que esta estructura de filas y columnas es una matriz. ¿Ok? Entonces cuando nosotros hagamos una consulta select para devolver algo, aunque devolvamos una sola celda, esa celda es una matriz de una fila y una columna. ¿Se entiende? Entonces, cuando devolvamos información, tenemos que devolver una matriz. Ahora, si alguna vez se preguntaron para qué funcionaban las variables variant, este es el momento. Las variables variant están como relacionadas a la perfección con el trabajo de base de datos, ¿sí? Porque se adaptan automáticamente. Uno no tiene que especificar filas y columnas, como son las matrices de string o integer o de otro tipo, ¿sí? Las variant es como que se administran solas y está bárbaro que así sea. Entonces vamos a devolver un variant. Solo como ayuda a memoria, nuevamente voy a pegar acá el controlador que necesitamos. Si ustedes no ponen este controlador, o por esas casualidades en su Excel no está, que lo van a tener que instalar obviamente, no va a funcionar, ¿sí? Básicamente. Definimos variables BD. Vamos a trabajar con tecnología ADODB, ¿sí? Es una tecnología de conexión a base de datos. Así que estamos hablando de que Excel va a ser algo muy similar, pero más precario que un Access, por ejemplo. La primera variable se va a referir a la conexión a la base de datos. Entonces dim conexión como adodb.connection. Ahí está. Luego la siguiente variable tiene que ser la de los registros que yo obtenga, o al menos los registros que yo tenga que interactuar, ¿ok? Entonces vamos a configurar registros de tipo adodb.record set. Ahí está. Bueno, gente, estas dos variables, perdón, son como lo más importante de lo más importante. Pero hay algo mucho más importante y quizás más difícil de conseguir, que es la cadena de conexión, ¿sí? La cadena de conexión es una estructura que se prepara para saber con qué tecnología vamos a abrir, ¿sí? Con ciertas configuraciones de cuánto tiempo vamos a estar esperando si es que hay una demora en la conexión, en la ruta y el archivo. Si estamos hablando como que estamos queriéndonos conectar a una base de datos, ¿ok? Ustedes pueden navegar en internet y buscar cuál es la mejor cadena de conexión para el Office que tienen actualmente, pero yo les voy a mostrar ahora la manera en que al menos yo conozco, que yo tengo, para hacerlo y que es infalible, gente. O sea, la verdad, si lo hacen de esta manera, no debería fallar. Si les falla igual, bueno, fíjense en internet. Así que voy a hacer un parate ahora. Esto lo voy a dejar de momento ahí en standby. Y vamos a abrir un nuevo Office para no complicar la existencia. Vamos a grabar una macro. A ver. No puedo creer que este Office no tenga puesto personalizaciones. No le haya puesto nunca al desarrollador. Ahí está. Vamos a grabar la macro. Y vamos a ir a datos desde otras fuentes, desde Microsoft Query. Vamos a seleccionar a Excel Files, aceptamos, y ahí buscamos el archivo que estamos queriendo vincular. Fíjense que yo acá tengo todos los archivos de todos los videos, pero estoy trabajando con este que es como es el genérico del video actual, ¿no? Entonces aceptamos ahí y no contiene tablas visibles.
me vino perfecto esto para, si les llega a parecer de que no tiene tablas visibles, van a opciones, me había olvidado esto, y ponen tabla de sistema, ¿sí? Y ahí está, y ahí aparecen las tres hojas con las que nosotros trabajamos siempre, ¿sí? Entonces vamos a seleccionar, por ejemplo, fíjense que, si recuerden, y si no vuelvan un poco atrás el video, la hoja configuración, que tenemos la columna usuarios, la columna codename y la columna permisos. Fíjense que esto ya transformó cada una de esas columnas como columnas de base de datos, ¿ok? Pero ojo, tengan en cuenta de que para esto para el sistema, todas esas columnas es una sola tabla. Ojo con eso, Vamos a seleccionar nada más que usuarios. A ver, sí, porque es para obtener un ejemplo nada más. Siguiente, esto es como para ordenar y todo lo demás. Todo esto lo que es, por ejemplo, esto que hace filtro. Esto es un filtro que se configura en el SQL, ya lo vamos a ver. Esto es para ordenar qué campo quieren que se ordene, el ascendente, descendente, o qué campos se quiere que se ordene. Eso también se hace en el SQL, en el select. Bueno, en realidad puede ser de todos. Y, a ver, y finalizamos. Vamos a propiedades, en realidad grabé la macro del cohete. A ver, vamos a propiedades, definición, y acá, gente, tenemos nuestra apreciada cadena de conexión. ¿Sí? Vamos a copiarla, espero no hacer cagada. Frenamos, cierro esto que no me interesa, vuelvo a mi módulo de clase y lo que tengo que hacer es conexión, dale con la T, connection.open, y acá lo que me pide, fíjense en que lo que está en negrita es la cadena de conexión, string connection, ¿sí? Cadena, nosotros la llamamos también, nosotros llamamos cadena a un texto que esté entre comillas, ¿ok? Entonces ponemos comillas y ahí nuestra cadena. Bueno, está un poco larga, no importa, ya la vamos a cortar. Fíjense que acá tenemos la ruta y el archivo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Acuérdense, y es muy importante tenerlo muy presente esto, que cuando nosotros pasemos la ruta no incluye la última barra, ¿sí? Solamente se va a seleccionar hasta la última carpeta, ¿ok? Esto que yo seleccioné ahí, lo voy a concatenar, ¿sí? Lo quité, lo concateno. ¿Con qué, gente? Con la ruta, con lo que yo estoy recibiendo por parámetro. ¿Ok? Esto tiene que quedar porque la ruta no va a mandar la barra invertida. Y, a ver, vamos a poner ahí. Y esto que... Ah, ¿saben qué? Esperen, me equivoqué. Vamos de vuelta para atrás. Porque me faltaba la carpeta de permiso, no me di cuenta. Ahí está. Vamos de vuelta, vamos de vuelta. Ruta. Bueno, igual lo va a corregir solo. Ruta. Concatenamos la barra invertida. Y ahí concatenamos. Y le ponemos la comilla. Y al nombre del archivo, ¿cuál va? El libro. Así que también lo recibimos por parámetro. Libro. Ahí está. Bueno, como la cadena se hace muy larga, lo que voy a hacer es un guión bajo para continuarla abajo. No pasa nada, eso se puede hacer. Bueno, acá nuevamente me pide la ruta, sin el archivo, ¿sí? Y sin la barra invertida al final, como debe ser. Nuevamente concatenamos esta parte y ruta. Y me faltó acá el ampersand para concatenar como corresponde. Ahí está. Bueno, gente, este es el método para armar la cadena de conexión. Fíjense que estamos pasando el DSN, perdón, que el DSN lo vemos en herramientas del sistema, creo, del panel de control. Si no aparece la forma de conectar con Excel, deberíamos agregarlo. La verdad que eso nunca me pasó, así que si instalás Excel debería instalarse el DSN. Por ejemplo, si ustedes tienen que instalar Excel con Oracle, que de hecho yo en una vuelta lo había hecho, a saber dónde dejé esos archivos, tuve que hacer el DSN de Oracle, ¿sí? para hacer la cadena de conexión. Bueno, este es el método que les acabo de mostrar, gente, que a mí no me falla. Ustedes busquen cualquier cosa en internet, en Google, busquen las cadenas de conexión, van a ver que hay 400 miles. Tengan en cuenta que si quieren conectar con Access, esto ya cambia, ¿sí? Ya es diferente. Así que bueno, hasta ahí
el asunto de la cadena de conexión, que era todo un temita. Me faltó una cosita. Tenemos que configurar, si bien el tipo de variable es ADODBConnection, lamentablemente tenemos que configurar a connection como un objeto, create object, un objeto, ahí yo lo copié por las dudas, de ADODBConnection. Fíjense que lamentablemente esto pareciera que se repite, esto con esto, pero es obligatorio. Lamentablemente. Y tenemos que hacer lo mismo con los registros. Set registros como una creación de objeto de ADODB Record Set. Bien, gente, perdón si vamos lento, pero es el paso a paso necesario para que esto se entienda, ¿sí? Mi intención siempre es que el código se entienda, más que ofrecer una herramienta, ¿no? Lo que sí voy a pegar acá, que lo tenía copiado, un ejemplo de la estructura SQL. Si bien yo le mostré acá la estructura, y fíjense que es igual, acá yo especifiqué el nombre de tabla. Cuando los vayamos a ver esto en Access, que dudo que sea este año, estoy hablando en marzo, ¿no? Pero dudo que sea en este año, porque prefiero darle cierta potencial a Excel como base de datos, ¿sí? Porque no todo el mundo tiene el Access instalado en las computadoras, ¿sí? En el trabajo necesitan la versión profesional para instalar el Access, pero entonces mi intención es que no se limiten, o sea, no se frenen con la primera barrera. Si no tienen Access, sepan que Excel también funciona como base de datos. Entonces, esta gente se los dejo acá, pero es la estructura, lo más importante es la estructura de la tabla. Esto tienen que configurarlo tal cual, porque eso que está así seleccionado es el nombre de la tabla. Es decir, nosotros antes decíamos que nuestra tabla era desde la E1 a la G20. Bueno, ahora vamos a hacer algo parecido, solamente que tenemos que incluir la hoja. La hoja, tengan en cuenta que acá no es el codename, sino que es el nombre de la etiqueta. Acá hoja 1 es porque viene un ejemplo anterior, lo voy a cambiar a configuración. Configuración, ahí está. La hoja, signo de pesos y el rango. Y todo esto tiene que estar cerrado entre los corchetes, ¿ok? Se lo dejo ahí como ayuda a memoria. ¿Qué me falta? Bueno, ya no falta demasiado. Vamos a abrir nuestra base de datos. Es decir, vamos a abrir Excel a través de nuestra cadena de conexión. Para abrir para abrir el archivo, vamos a ponerlo acá. Vamos a poner abrir y ejecutar SQL. Vamos a ponerlo. No pongo y obtener datos porque en realidad vamos a usar todas las consultas, ¿ok? Bueno, registros.open. Registros.open me solicita opcionalmente parámetros. El primero que aparece en negrita que tenemos que configurar es source. Source estaba hablando como de la fuente, ¿sí? De la fuente, no sé bien cómo traducirlo, pero básicamente está hablando del SQL. Así que acá lo que ponemos es el SQL que recibimos por parámetro, ¿ok? Luego me dice la conexión activa, o mejor dicho, la cadena de conexión. La cadena de conexión la habíamos configurado en connection. Y luego me da como opciones de cursor. Lo que pasa es que los cursores es la manera de leer las bases de datos. La verdad que no vamos a meternos mucho en este tema. Solo les voy a decir que vamos a seleccionar OpenStatic. Y con eso, gente, se abre la base de datos, ya sea Access, Office, Excel, perdón, o cualquier otra. Con algo parecido a esto, ya estamos abriendo el archivo. Pero ojo, no va a abrirse el Excel gráficamente como lo vemos nosotros cuando ejecutamos el archivo. Se abre en segundo plano, ¿sí? No lo abre a nivel gráfico. Entonces el proceso de apertura se hace en tan minúsculo tiempo que ni lo vamos a percibir. Y el asunto es el siguiente. Acá es donde nosotros entramos en un pequeño problema. ¿Qué pasa si queremos obtener datos? Es muy fácil. Nosotros tenemos que devolver a la función el igual me faltó, registros.getRows. ¿Sí? Ya lo vamos a ver que nos devuelve cuando veamos línea a línea. Cuando lo veamos con el depurador, digo. Pero ¿qué pasa cuando nosotros ejecutemos un insert, un update o un delete que no devuelve nada?
esto me va a tirar error, porque esto no devolvió nada. Entonces, nosotros tendríamos muchas formas de evitar ese error. Podemos, como les dije en un principio, tener un procedimiento para el insert, delete y update, y una función, que es la que estamos haciendo acá, para el cell que obtiene datos. Pero la verdad que hacer un proceso donde solamente va a cambiar esta fila, no le veo sentido. También podríamos mandar por parámetro si lo que estamos pasando es un select, ¿sí? Eso lo he hecho y es bastante funcional. Y acá pondríamos un if, si este es select, devolverme el resultado. Pero la verdad es que todo esto se corrige mucho más fácil. No es la mejor manera de corregirlo, pero hoy lo vamos a dejar así. Y es un manejo de error básico. On error resume next. Es decir, que si encontrás un error de ahí para abajo, seguí para adelante. Así nomás. Bueno, gente, vamos finalizando. No el video, sino que esta parte. Cierre y blanqueo. No sé si está bien puesto, pero el tema es el siguiente. Nosotros acabamos de abrir el archivo, ¿sí? Y ahora lo estamos saliendo en segundo plano. Y ahora lo tenemos que cerrar. Y no solo eso, sino que también almacenamos y configuramos variables. Que si volvemos a ejecutar este proceso, por ejemplo, lamentablemente no va a funcionar correctamente. Hay que blanquear estas variables y volverlas a configurar. Al menos así trabajan esto. Así que solamente nos queda connection.close recordset.close puse bien, no, registros era, perdón, registros.close clones puse, Dios mío. Y por último, nuevamente, configuramos a connection como nothing y configuramos a registros como nothing. Bueno, gente, esta es nuestra estructura para conectar a Excel como base de datos, y de acá en adelante creo que no vamos a tocarlo nada más. De hecho, sí va a funcionar de acá en adelante, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo en prueba. Primero vamos a guardar y ahora vamos a probarlo. Lo que vamos a hacer es, ¿se acuerdan que nosotros habíamos generado una variable para utilizar el módulo de clases mis funciones? Mis funciones, ¿qué tenía? Codename y índice de permisos. Bueno, esto quedó para, podríamos decir, para la vieja manera, pero no, porque cuando seleccionemos la hoja, quiero que cambie de hoja, y eso se hace con esas funciones, así que lo voy a dejar. Bueno, nada, tendrían que repasar los dos videos como para más o menos ver cuáles son las diferencias, ¿no? Lo que sí, vamos a generar una variable para lo que acabamos de hacer, es decir, private rsql as new run sql, ¿sí? Es decir, que a través de esta variable vamos a ejecutar lo que hicimos recién. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Primero voy a copiarme lo que habíamos hecho antes en inicia. Ahí está, esto lo voy a copiar exactamente igual y lo voy a pegar en inicia. Bien, F ya no lo vamos a necesitar y rango ya no lo vamos a necesitar. Bueno, vamos a dejarlo. Ahí está, vamos a dejarlo así. ¿Qué hacía esto, gente? Configuraban los listbox. Poníamos acá los usuarios, ¿sí? Y poníamos acá los codenames. Acuérdense que los codenames no son los nombres de la etiqueta, sino que el nombre clave de la hoja. Este lo vamos a cerrar, así ya no molesta. Y el tema es el siguiente. Nosotros hacíamos un barrido de cada uno de estos datos y obteníamos los datos, ¿sí? Armábamos una variable rango y lo almacenamos al listbox. Bueno, esto ya no. Esto no va a ser así. Le pongo nothing ahora para que no me tire error, pero no va a quedar nothing nuevamente. Y el tema es el siguiente. Necesitamos una variable variant. ¿Por qué? No hace falta, pero lo voy a hacer para ponerla en la ventana de inspección. Así que vamos a poner una variable datos. Vieron que cuando yo hice el video del formulario les dije que para mí el proceso inicia en los formularios era histórico. Bueno, la variable datos tipo variant para mí también es histórica, la uso siempre. Ya lo manejo así de cómodo, como que inicia la cosa. En realidad esta
como la vamos a estar utilizando posiblemente en todos lados, también no tiene sentido hacerlo solo en ese procedimiento. Así que vamos a poner un campo private, o mejor dicho, una variable pública, una variable global que funcione en todos los módulos y procedimientos. Bueno, vamos a copiar, sí, antes que me olvide, el ejemplo. Ahí está. Por Dios. Ahí está. Bueno, gente, vamos a obtener a través de la consulta select de SQL los datos de la tabla de usuarios. Vamos a cargar en datos el resultado de la función del módulo de clase runSQL. Eso se hace a través de la variable que definimos ahí arriba, rsql.conectar. ¿Esto qué me solicita? Tengan en cuenta que conectar es una función, ¿sí? Va a devolver un variant, pero no siempre. Hoy lo vamos a hacer así. En otros videos vamos a demostrar cómo vamos a hacer con insert, delete y update. Entonces, me pide el SQL. Bueno, el SQL lo vamos a poner acá, así no nos molesta. Me pide la ruta, la vamos a poner acá. Y me pide el libro, que lo vamos a poner acá. Cuando yo tenga que trabajar con otro libro que no sea este, yo voy a tener que saber ese libro y voy a tener que utilizar un proceso FSO de File System Object para saber si existe el libro, ¿ok? Eso hoy no lo vamos a hacer porque vamos a estar trabajando con este mismo libro, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con lo más fácil. ¿Cómo obtengo la ruta de este libro a través de un proceso interno de Visual Basic? Muy fácil. This_workbook.path. Esto me va a devolver no el libro, sino que la ruta de donde se encuentra el libro. Vamos con otra parte fácil. ¿Cómo obtengo el libro? Este libro, ¿sí? This_workbook.name. Ya está, resolvimos con dos funciones, podría ser, o dos procesos, parte de las variables que necesita el módulo de clase runSQL, ¿sí? Ahora sí necesitamos armar nuestra cadena de conexión. Acuérdense que era select, campos. Necesitamos usuarios. Ahora, usuarios yo lo estoy poniendo con la U mayúscula. Realmente no es necesario, ¿sí? Poner mayúsculas y minúsculas. Pero digamos que queda más prolijo, ¿no? Pero bueno, no hace falta, va a funcionar igual. ¿De dónde lo vamos a tomar? From la tabla. La tabla la armamos con esta configuración. Pero vamos a tener que armar esta configuración cada vez que necesitamos utilizar usuarios. No, hagamos algo más fácil. Hagamos una función private function tabla usuarios. Que esta tabla me va a devolver un string. Epa. Que va a ser algo parecido a esto. Solo que configuración la vamos a tomar de la hoja. Configuración, acuérdense que estoy trabajando con el codename, ¿sí? No con la pestaña. De hecho, ¿saben qué? Vamos a hacer un cambio. Porque si no, no los voy a marear. Configuración. Ahí está. Yo estoy usando el codename. Configuración.name. Ahora sí me va a obtener config, ¿ok? ¿Y qué pasa? Nosotros tenemos que decirle que esto va desde la celda A1 hasta la A20. Acuérdense que este signo pesos no es el bloqueo de celdas de filas y columnas que se utiliza en los rangos, ¿sí? ¿Sí? Es el separador de hoja y rango. Bueno, gente, si esto lo hice bien, me va a devolver algo parecido a esto, solamente que convocamos el nombre tabla de usuarios. Podríamos incluir o no los corchetes en la función, como les resulta a ustedes más cómodo. Entonces vamos a continuar con el SQL. Acá está from y acá tenemos que concatenar. ¿Qué concatenamos? Tabla usuarios. Es decir que esto ya me va a devolver esto. ¿Saben que tiene
mejor que si yo tengo que cambiar el rango en algún momento, lo cambio en un solo lugar y no en cada consulta select que tuve que hacer, ¿ok? Bueno, y punto y coma. Grabamos y cruzamos los dedos. Veamos, F8 llega a datos, ¿ok? De datos me va a devolver la configuración de la tabla, config, signo pesos y el rango, todo eso entre los corchetes. No se ha definido la variable, porque nuevamente la escribí mal, ¿sí? Estuve todo el día escribiéndola mal y al final también la volví a escribir mal, pero bueno. Y acá también, obviamente. Cosas que pasan, gente, ¿eh? Bueno, configuramos conexión, registros y la cadena de conexión. Hasta ahí, salvo que no hayan puesto este controlador, no debería tirarles error. Pero si les tira error, no se preocupen. Es bastante complicado esto, no es fácil, ¿sí? Ahí vamos a abrir nuestro Excel, aunque ya está abierto, ¿eh? Pero lo va a abrir en segundo plano. No tiró error, eso significa que la cadena de conexión está bien, que el SQL está bien y bueno, el OpenStatic es una opción, no pasa nada. Esto acuérdense que lo dejé para cuando usemos insert delete update, ¿sí? Ahora no debería tirar error. Entonces cargamos en nuestra función conectar el resultado de nuestra consulta select. Esto, fíjense, lo voy a poner acá. ¿Y qué me está devolviendo? Chan, me devolvió los 3 usuarios, pero todo el resto de las filas que están en los bordes. ¿Se dieron cuenta? Hasta la fila inclusive. Sí, todas. Todas las filas con los nulos. Yo no quiero cargar en mi list box los nulos. Ajá, todo eso está hecho a propósito, gente, para entenderlo todo un poquito mejor. No importa, esto lo vamos a cerrar, ¿sí? Y vemos que en datos me cargó, a ver, la información. ¿Sí? Ahí está, perfecto. Bueno, no quiero nulos. ¿Cómo hacemos para quitar los nulos? Los nulos, como un montón de cosas más que vamos a ver en adelante, que se consideran filtros, y vamos a filtrar información, se hace a través de un where. Así que vamos a parar acá, vamos a poner acá un where, where, y acá van condiciones. ¿Sí? O sea, acá van todas las condiciones. Y las condiciones se agregan con and, on, or. Como una fórmula, como un if. Es decir, esto y esto, las dos se tienen que cumplir. Esto o esto, una o la otra se tienen que cumplir. No son solo dos, puede haber un montón y hay un montón de cosas más. Así que hasta ahí es donde vamos a dejar la consulta hoy en día. El select, donde seleccionamos los campos. Acuérdense que campos yo me refiero a usuarios, codename, usuarios, hoja y permisos. ¿Ok? Seleccionamos los campos, la tabla y ahora la condición. La condición entonces la vamos a incluir acá. Where. Y una forma de filtrar los nulos es... lamentablemente no hay una forma de decirle no quiero nulos. Sino sí hay una manera de decir si esto es nulo. Así que tenemos que usar la inversa. Not el campo usuarios is null. Es decir, que si yo dejo solo eso, solo me devuelve los nulos. Para decirles que no quiero los nulos es not usuarios is null. ¿Ok? Bueno, vamos a volver a probar. Todo pasó sin problemas. Vemos en datos y solo tenemos los 3 registros. Perfecto. Tenemos entonces en datos lo mismo que habíamos hecho en ese video donde hacíamos todo el barrido, donde usábamos la variable de fila, donde usábamos la variable de rango, bueno, todo eso que no está mal, funcionaba a la perfección, pero bueno, este era mi pie para empezar con bases de datos. Tenemos que cargar eso al list, ¿sí? Al list del list box. Eso simplemente ponemos datos acá. Ahora, ¿es necesario poner una variable variant? No, gente, esto así como está, lo podemos poner acá. De hecho, yo lo hago así también, pasa que yo se los quiero mostrar, ¿sí? Para no complicárselos. ¿Qué pasa? Ahí acomodé el formulario a la vista para que ustedes vean cómo me va a devolver entonces la información. Y solo me devolvió el señor Macros.
pero si nosotros vimos que ahí tenía los 3 usuarios, no se preocupen, esto es un pequeño rollo de cómo me devuelve la información. No me la devolvió igual a como yo la había preparado con los macros, me la devolvió dada vuelta. ¿Sí? Así que la tenemos que transponer, solo eso. ¿Cómo transponemos la información? Vamos a... en este primer ejemplo lo vamos a hacer detallado y en el segundo lo vamos a hacer todo de una, ¿les parece? Vamos a decir que datos es igual a application.worksheetFunction.transpose de datos. ¿Sí? Es decir, que a datos le almacenamos lo mismo de datos pero dado vuelta. Es decir, vamos a invertir filas y columnas. Si esto lo hacemos bien, ojo, tengan en cuenta que el worksheet function transpose, el límite es las mismas filas y columnas de Excel. Es decir, que si ustedes en algún momento traen más registros de lo que columnas o filas hay, no les va a dar lugar a transpose. Eso es como que yo quiero invertir esto, ¿sí? No sé cómo explicarlo. Esto acá se va a trabar, ¿sí? ¿Se entiende? Es decir, tiene que entrar en las filas y columnas que tiene la hoja de Excel. Si no hace eso, había en ese video, en ese primer video, yo había hecho un transpose manual. Pero bueno, cualquier cosa lo vemos, no pasa nada. Bueno, eso transpusimos la información. Esperen, vamos a mostrárselos. A ver. Fíjense que en esta información las filas son ceros, fila 0, fila 0, fila 0 y columna 0, columna 1 y columna 2. Cuando hago el transpose, tienen ya diferente información. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta cómo cambió el transpose? Y una vez que nosotros hicimos el transpose, podemos insertar los datos en usuarios. Bueno, para ir finalizando el video rápidamente, vamos a hacerlo todo de una en el de las hojas. Las hojas, hagamos el application.worksheetFunction.transpose, todo junto, todo de una lo vamos a hacer. Donde, esto lo vamos a borrar, lo vamos a poner después. Donde ponemos el rsql.conectar, donde tenemos que armar la cadena de conexión, el SQL de codename. Esto es fácil, select codename from, me olvidé, sí, no pasa nada, private function tabla codename as string corchetes, por Dios, corchetes, configuración, ¿sí? Espera, esto había que concatenarlo con configuración.name, que me va a devolver config, signo pesos, que es lo que separa la hoja del rango, y el rango de C1 a C20. Bueno, entonces, from tabla, por Dios, tabla codename, y tenemos que filtrarlo, como hicimos con los nulos. Acuérdense los espacios, son muy importantes, porque si me pegan la tabla con el where, va a considerar que el where es parte del nombre de la tabla, sí, lógico. Where, ¿cómo era? Not codename, todo estoy poniendo todo en mayúscula. Where not, se me va a quedar muy largo. Vamos a ponerlo, se me va a interrumpir el depurador, pero no importa. Where not codename is null, ¿sí? Punto y coma, porque las consultas se terminan en punto y coma. Cierro la cadena de conexión, que empezó acá la cadena de conexión, ¿sí? La terminamos ahí por las
concatenaciones que hicimos. Bueno, después de la cadena de conexión me pide la ruta thisworkbook.path y luego me pide el libro thisworkbook.name. Ustedes quizás me dirán por qué lo estamos poniendo en como parámetro. Acuérdense que esto ya está preparado para que funcione con otros libros externos, ¿sí? Acuérdense que a principios del año pasado, del 2016, habíamos hecho una macro de contraseñas dinámicas. Bueno, esto es perfecto para eso. De hecho, estaba todo pensado, ¿no? Estaba todo pensado en eso. Bueno, cierro mi proceso y cierro el transpose. Entonces, vamos a ejecutar todo esto de vuelta. Dejo el formulario a la vista para que vean cómo queda. Shift F8 ejecuta todo de una, no va a ir al módulo de clase, ¿sí? La verdad que no necesitamos mostrarlo de vuelta. Entonces esto se almacena en usuarios. Ahora fíjense que en el segundo ejemplo, esto tengan en cuenta que estoy configurando que es una sola columna y un ancho de 50. Se los aclaro, pero ya lo vimos, y esto configuramos el segundo el list box, perdón, donde, como les decía, no estamos usando la variable datos, ¿sí? Lo estamos haciendo todo de una. Perfecto. Y al final borro el ref edit como para blanquearlo. Bueno, gente, este fue nuestro primer paso con para incorporar a Excel como base de datos con los lenguajes de SQL. La verdad es que es un tema muy interesante. Yo, como siempre, aclaro a mucha gente que me pregunta, yo no soy programador realmente, me las apaño. Obviamente después de tanto tiempo tengo ya ciertos conocimientos, pero yo voy más del lado de reportes, por eso tengo más facilidad quizás con estos temas. Con el tema de consultas, de obtener información y procesarlo, ¿sí? No tanto de ejecutar un programa. Pero bueno, igual si hay que hacerlo, lo hacemos, ¿no? No hay problema. Nada, es un poco complicado. Si quedó muchas dudas, vamos a seguir viendo ejemplos de esto, pero nuevamente, si quedó dudas me avisan y trato de hacerlo un poco más fácil, más despacio. Yo pasa que quizás hablé un poco rápido porque me imaginé que iba a ser un video más largo y no quiero que sean videos muy largos. ¿Y cómo sigue esto? En el siguiente video vamos a estar ejecutando el botón aceptar, que era el que me configuraba esta tabla que está acá, ¿sí? ¿Se acuerdan que poníamos el rango que obteníamos a través de la selección del ref edit, ¿sí? Vamos a hacerlo a través de un insert y un update, ¿sí? Entonces ya en el próximo video ya estamos viendo update e insert. El tercer video vamos a poner un delete. Pero lamentablemente les aclaro desde este video que Excel como base de datos no funciona el delete. Es decir, que yo solamente les voy a mostrar cómo es la consulta, pero no funciona. ¿Por qué no funciona? La verdad no sé, pero si me lo pongo a pensar tiene cierta lógica. Fíjense que yo acá estoy configurando, esto lo voy a cerrar. Fíjense que yo estoy configurando 3 tablas en una misma hoja. Pero el Microsoft Query, cuando me lo importó, me consideró que todo esto era una sola tabla. Entonces, capaz que si hubiesen permitido que se eliminaba, en vez de eliminar este registro, hubiesen eliminado toda la fila. Y me borraban también información que está acá y que está acá. Entonces, me parece que viene de ese lado, de evitar errores. Entonces, para no borrar, veremos qué hacemos. Si no borramos, ¿qué hacemos? Bueno, actualizamos toda esta información con espacios en blancos o con nulos, ¿ok? Bueno, gente, de entrada, como les digo, ya vienen esos dos videos, el update, insert y el delete. Y luego vamos a complicarlo un poquitito más. ¿Se acuerdan que en uno de los videos yo les decía que acá tiene que haber un índice? No poner acá los textos. ¿Por qué? Porque si yo mañana quiero cambiar el codename de la hoja 1, tengo que venir en cada uno de las opciones donde dice hoja 1 y ponerlo como lo cambié. Sin embargo, si yo acá tengo el índice 1, ¿sí? Y acá en vez de poner hoja 1 pongo los índices, el índice sí nunca va a cambiar. Entonces es mucho más fácil. Puedo cambiar cuando quiero el codename, que ya va a estar configurado, ya se va a saber que es de esa hoja. Bueno, así es como trabajan las bases de datos, ¿ok? Con la menor cantidad de texto y
la mayor cantidad de valores numéricos. Y con eso termino, gente, porque me parece que ya se me hizo extremadamente largo. Así que nada, de momento eso es todo. Espero que les haya gustado, espero que les guste la idea. Y espero hacer videos más cortos para la próxima. Como les pido siempre, si les gustó, denle like, comenten, compartan, suscríbanse y nos estamos viendo. Hasta la próxima.